Hola, muy buenas noches, doctora, doctor, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido. Estás en Online Virtual Education. Soy Emanuel y qué gusto recibirte en ese día de hoy, año pandémico 3. Estamos casi terminando el mes de agosto. Estamos al 25, jueves de agosto del 2022. Es un placer tenerte a nombre de Auvernia, nuestros distribuidores autorizados. Un saludo hasta Cancún, donde se encuentra nuestro ponente el día de hoy, a Silvana y a todo el grupo Galenum, que orgullosamente nos representa en el sureste del bello país mexicano. Gracias por estar conectado un mes antes del mes rosa, del mes de cáncer de mama. Quisimos darles a ustedes, doctoras, doctores, un previo de lo que podría ser para ti, mujer, una realidad o para tus pacientes sobre uno de los cánceres más prevalentes en el país y sobre todo cómo las técnicas quirúrgicas pueden en reconstrucción mamaria llegar a tener su magia. Recibimos el día de hoy con nosotros un amigo de la casa que conocimos en su alma mater. Saludamos a sus colegas hasta allá. Saludos, Héctor, con tus pupilos hasta la bella pues Estado de México, Toluca, orgullosamente, Estado de México. El doctor Naín Maldonado está aquí con nosotros, es cirujano plástico egreso del famoso ICEMIM en el Estado de México. Es cirujano plástico estético reconstructivo, miembro del AMCEPER, miembro del Consejo, miembro de la Academia Mexicana, Americana, obviamente, también además de la mexicana y de la Federación Ibero-Latinoamericana, la FILAP, que tendrá su sesión anual en México, en Puerto Vallarta, más adelante en este año. Así que gracias a ti, doctora, doctor, cirujano plástico conectado, por presenciar el día de hoy con un colega tuyo. Un tema muy interesante por parte del doctor Maldonado, quien hoy solamente oficia desde Cancún, donde no solamente hay turismo, también hay medicina y turismo médico. Tenemos con nosotros el doctor Maldonado, que está en un hospital muy famoso, el Hospital Galeña, llevando a cabo su práctica privada en su propio negocio, donde es además presidente del Colegio de Cirugía Plástica. Saludamos a algunos de sus miembros por allá. Qué gusto, doctora Benavides, doctora Oz y varios más que están, que no se ofende nadie que olvide, porque son ya muchos en la cirugía plástica de Quintana Roo. Muchas gracias, doctor Naín, por estar con nosotros. Es un enorme gusto tenerte. Dr. Naín Maldonado, para que no estropeemos tu nombre, búsquenlo en Instagram. Gracias por estar con nosotros esa noche y por prestar un poquito de tu tiempo y de tu gran ciencia, de la magia al arte de la cirugía reconstructiva. Vamos a hablar de un tema con que nos es muy, muy, digamos, cariñoso en la empresa, porque es un tema que va más allá de la salud, que llega hasta las entrañas de la feminidad, de la belleza y de la autoestima de quien puede recubrir o recuperar una figura y una feminidad, una sexualidad, gracias al trabajo de los cirujanos y cirujanas mexicanos y de Latinoamérica. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Ok, pues muchas gracias a ti, Emanuel. Gracias a todo el equipo de Auvernia por la invitación, por pues distinguirme con esta plática. Y como bien lo decías, de puerta, bueno, en un par de meses, ya prácticamente estamos en septiembre, y en octubre, que es el mes de la concientización, el diagnóstico y bueno, dedicado a lo referente al cáncer de mama. Y bueno, en nuestro caso como cirujanos plásticos, pues el tema de la reconstrucción mamaria, que ahorita vamos a ver en la plática. Afortunadamente es una cirugía que cada vez solicitan más, tanto las pacientes por su cuenta como en su caso los oncocirujanos, que son pues los que realizan las mastectomías, los tratamientos, los diagnósticos, etcétera. Y bueno, afortunadamente, a diferencia de años y décadas pasadas, cada vez es un procedimiento que nos solicitan más, y la verdad es que eso hace pues una gran diferencia en cuanto al bienestar y en la vida de las pacientes. Entonces, la verdad es que es un tema muy, muy importante, muy apasionante. Son cirugías que, independientemente de la etiología, que generalmente obviamente no es algo muy agradable, pero bueno, la posibilidad de poder ayudar a las pacientes, eso lo hace, pues la verdad, algo muy, muy bello.
Gracias por estar con nosotros. Adelante con tu presentación. Ok, entonces, bueno, vamos a empezar con la presentación. Y bueno, ahí se ve bien, ¿sí, verdad? Perfecto. Y Doc, se ve perfecto. Ok. Bueno, entonces vamos a empezar con el tema de hoy, que es reconstrucción mamaria. Y en este caso, bueno, voy a hablar acerca de mi experiencia con los implantes Sevin, con la marca Sevin, que realmente, digo, no por ser una plática para pues, toda la familia Auvernia, realmente es una marca con la que me he sentido muy cómodo en todos los sentidos, desde pues la posibilidad de tener los implantes que yo solicito, los resultados con las pacientes y la verdad es que la evolución de las mismas. Creo que sí puedo decir que son productos con los que me siento muy, muy cómodo y que realmente he tenido muy buenos resultados con mis pacientes. Vamos a hacer pues una introducción muy breve. Es muy importante recordar que el cáncer de mama, pues desafortunadamente es una de las entidades más comunes en cuanto a cáncer se refiere, específicamente en el caso de las mujeres, pues es el cáncer más común. Y en algunos países como Estados Unidos, que bueno, muchas veces nos referimos a ellos porque son los que llevan unas estadísticas mucho más fidedignas y completas, pues es la segunda causa de muerte solo detrás del cáncer pulmonar. Aproximadamente el 40% de las pacientes que presentan cáncer de mama van a terminar, a pesar de pues todos los avances médicos que tenemos actualmente, que incluyen desde la detección oportuna, la quimioterapia, la radioterapia, etcétera, pues el 40% de ellas terminan en algún tipo de mastectomía y bueno, pues eso hace que la necesidad de realizar una reconstrucción mamaria pues sea cada vez mayor. Las estadísticas apuntan que una de cada 10 mujeres van a presentar cáncer de mama, algún tipo de tumoración maligna a lo largo de su vida, lo cual, bueno, pues obviamente es un porcentaje bastante importante. Y aunque la mayoría de ellas van a sobrevivir afortunadamente por lo que comentábamos, ¿no? La detección cada vez más oportuna del cáncer, la atención de las mismas pacientes, pues desafortunadamente muchas de ellas van a terminar en, como decíamos, en una cirugía, principalmente una mastectomía, que bueno, pues como sabemos son cirugías que a pesar de que han ido evolucionando a lo largo de los años y son cada vez menos agresivas y ahora tenemos variantes como las mastectomías preservadoras o conservadoras de piel, conservadoras del complejo areola-pezón, etcétera, pues no dejan de ser unas cirugías muy traumáticas y realmente pues como tal es como una amputación para las pacientes, ¿no? Y que puede dejar realmente unos estigmas y además un impacto psicológico y emocional muy importante en las mujeres. Entonces, pues bueno, eso hace muy importante la necesidad de realizar una reconstrucción mamaria y el hacer cada vez mayor concientización entre nuestros colegas, oncólogos, oncocirujanos, etcétera, y pues como tal las pacientes, porque personalmente puedo decir que he tenido pacientes las cuales ni siquiera tienen idea o no tenían idea de que se podían realizar una reconstrucción mamaria. Y desafortunadamente, incluso he tenido pacientes a las cuales ni siquiera, a pesar de ser candidatas, se les ha ofrecido en su momento la posibilidad de tener una reconstrucción mamaria inmediata. Entonces, bueno, pues la verdad es que parece sorprendente que eso suceda hoy en día, pero pasa, ¿no? Entonces, bueno, es realmente de suma importancia que cada vez las pacientes, las mujeres en general, estén más informadas acerca de temas como este. Los beneficios de la reconstrucción mamaria, pues bueno, son múltiples, ¿no? Como ya comentábamos, el impacto que va a tener en su vida, en su autoestima, en su estado emocional, etcétera, es muy importante. Entonces, ¿cuáles son los efectos positivos que va a una reconstrucción mamaria? Pues es el que las pacientes recuperen la confianza en su imagen, la recuperación de su autoestima. Realmente las pacientes, y afortunadamente es una de las partes más satisfactorias después de una reconstrucción es el que las mujeres se sienten nuevamente motivadas, contentas, se sienten felices de pues ya no sentirse como con falta de una parte de su cuerpo
Y pues, por ejemplo, ¿no? En mi caso, que vivo aquí en Cancún, el poder salir, el poder vestir como ellas quieran, tener esa confianza, ir a la playa, utilizar un traje de baño, etcétera, es algo muy importante, ¿no? Y además, pues sabemos que cada día la imagen, las redes sociales, todo enfocado a la estética y pues al sentirse bien con uno mismo es cada vez más importante. Entonces, esto es algo que realmente les cambia completamente la vida a las pacientes y el poder hacerlo es algo muy, muy satisfactorio en el caso de nosotros como cirujanos reconstructivos. Y bueno, pues entonces eso permite que además las pacientes se puedan desenvolver de mejor manera en su entorno social, en su entorno familiar, en su trabajo, en sus actividades diarias, etcétera. Afortunadamente, el porcentaje de reconstrucción mamaria en las pacientes que han sido sometidas a una mastectomía, ya sea de manera inmediata, es decir, durante el mismo tiempo quirúrgico en que se realiza la mastectomía por parte generalmente de un oncólogo o un oncocirujano, pues ha ido incrementándose. Además de ello, bueno, existen pacientes que, como decía, no contaban con ya sea no eran candidatas o no fueron informadas oportunamente acerca de una reconstrucción inmediata y bueno, se pueden someter a una reconstrucción tardía. El incremento en el caso de las pacientes que acceden o tienen acceso a una reconstrucción mamaria en los últimos años se ha incrementado, bueno, en un 67%, eso, bueno, no lo puse aquí, pero es en los últimos 10 años, lo cual pues la verdad es un impacto bastante positivo en este tipo de padecimientos y bueno, en lo referente a este tipo de reconstrucciones. Ahora, a grandes rasgos, la reconstrucción mamaria, de acuerdo al tipo de reconstrucción, la vamos a dividir en dos tipos. Aquellas reconstrucciones que se realizan solo con un implante mamario, esto puede incluir un implante definitivo o en algunos casos los expansores mamarios. Estas reconstrucciones tienen la ventaja de que, bueno, son cirugías generalmente más cortas, como decíamos, pueden ser expansores, pueden ser implantes de solución salina, que la verdad es que es algo que actualmente pues prácticamente ya no se utiliza como tal como un implante definitivo, y lo más común que son los implantes de gel de silicona. Y bueno, como decíamos, generalmente son cirugías de una menor duración, y tienen la ventaja de que, bueno, pues no van a tener una morbilidad agregada de algún sitio donador, como el caso de las reconstrucciones con tejido autólogo. Las reconstrucciones con tejido autólogo, bueno, pues tienen una infinidad de variantes que son cirugías de colgajos pediculados, microcirugía, etcétera, procedimientos combinados incluso. Son reconstrucciones que en general son más complejas y eso es referente a la duración de la cirugía. Son cirugías mucho más prolongadas. Eso hace, bueno, el hecho de tener que tomar tejido de otra parte, un colgajo, independientemente de la duración de la cirugía, pues hace que la complejidad técnica sea mayor. Muchas veces puede incrementar las complicaciones inmediatas y, bueno, la ventaja que tienen este tipo de reconstrucciones es que realmente a largo plazo tienen mejores resultados en cuanto a la estética, en cuanto a la satisfacción que tienen las pacientes y a largo plazo también se ha observado que tienen una disminución en las complicaciones. Entonces, bueno, eso es muy importante y en general las pacientes con este tipo de reconstrucciones pueden tener mejores resultados. La verdad es que muchas de estas reconstrucciones van a ser combinadas, ¿no? Eso quiere decir, vamos a utilizar parte de, o alguna variante, ¿no? Tejido de las pacientes, que bueno, va a ser algún tipo de colgajo, pero además vamos a utilizar un implante mamario para mejorar los resultados, poder obtener mejor volumen. Y algo muy importante es, muchas de las pacientes que se van a someter a una reconstrucción mamaria solicitan incluso una cirugía contralateral, que puede ser desde la primera cirugía o en las cirugías posteriores a al primer tiempo de reconstrucción. Es importante aquí recalcar que las reconstrucciones mamarias, bueno, pues no se tratan solamente de una cirugía estética, ¿no? Son como tal una cirugía reconstructiva y por lo tanto, como vamos a ver más adelante en algunos casos que les voy a compartir, es necesario realizar algunos complementos, algunos procedimientos complementarios para poder llegar finalmente a una reconstrucción completa, ¿no? Entonces, bueno, las pacientes pueden ser candidatas a un aumento mamario contralateral, a una mastopexia contralateral e incluso a una reducción mamaria contralateral. También existe un porcentaje
de pacientes que son candidatas o que ellas mismas solicitan por el temor a tener un cáncer en la mama sana, una mastectomía profiláctica. Eso generalmente es algo que, bueno, ellas discuten con su oncólogo y generalmente es él quien decide si es candidata o no. Pero bueno, eso es algo que también se ha visto incrementado en los últimos años. Existe una gran variedad de implantes mamarios, digo, obviamente todos sabemos, existen muchísimas marcas y bueno, en este caso nos vamos a enfocar en los implantes Sebin, que son los implantes que a título personal he utilizado en el último par de años ha sido la marca que más estoy utilizando y específicamente en el caso de reconstrucción mamaria, pues prácticamente representa la mayoría de mis casos. Existen muchos tipos, ustedes saben, en cuanto a la forma, implantes redondos, implantes anatómicos, implantes que, bueno, se llaman ergonómicos, etcétera. La textura que pueden ser los, tal cual, implantes texturizados, implantes lisos o implantes semilisos, que, bueno, igual como todos sabemos, de acuerdo a la textura de la superficie del implante pueden ser catalogados como semilisos. Tal es el caso de los implantes Sebin, los cuales, pues la verdad es que brindan como las ventajas de ambos, el implante texturizado como el implante liso. En el caso de los implantes Sebin, como decíamos, bueno, pues la verdad es que la tecnología que sus fabricantes han desarrollado y que son las que utilizan para la producción de los mismos, pues es bastante buena. Y bueno, eso ha permitido, como decía, obtener muchas ventajas, tanto en el caso de, bueno, cualquier paciente que utilice, en las que utilizamos este tipo de implantes. Y bueno, prácticamente, como decíamos, son considerados implantes semilisos, ya que el grado de textura que tienen, pues hace que así sean catalogados. Ahora, regresando al tema de la reconstrucción mamaria, las complicaciones más frecuentes, bueno, son comunes a prácticamente todas las cirugías, ¿no? Esto puede ser desde un sangrado o un hematoma postoperatorio, cualquier tipo de infección, que pueden ser desde las infecciones más leves, que responden generalmente pues a tratamiento antibiótico por vía oral, o las infecciones más severas que pueden requerir de hospitalización, de terapia antibiótica por vía intravenosa, seromas, seromas que, bueno, pueden ser también seromas tempranos o seromas tardíos, generalmente después de 12 meses de la cirugía. Cualquier complicación de la herida, que, bueno, pues obviamente eso se refiere principalmente a dehiscencias parciales, dehiscencias mucho más importantes. Problemas referentes a la perfusión tisular, que, bueno, pues pueden ser desde zonas de isquemia, zonas de sufrimiento, y en los casos más severos, pues incluso necrosis, en los cuales se presentan escaras que es necesario desbridar, hacer remodelaciones, incluso en algunos casos llevar a quirófano. Y dependiendo del tipo de reconstrucción y el grado de necrosis, puede ser incluso necesario no solo llevar a la paciente nuevamente a quirófano, sino algunas veces a retirar un implante si es que se utilizó el mismo durante la reconstrucción. A largo plazo, pues podemos observar también desplazamientos de los implantes que pueden condicionar asimetrías, pues resultados no satisfactorios, contractura capsular, que, bueno, generalmente como complicación se toma cuando son grados severos, ¿no? Un grado 3, un grado 4. Y algo que afortunadamente cada vez es mucho más raro es la ruptura de un implante. Todo esto, bueno, de todas estas complicaciones, lo más, pues podríamos decir como una de las complicaciones más catastróficas y lamentables sería el tener que retirar un implante por cualquiera de estas situaciones. Y bueno, existen múltiples, perdón, dependiendo los autores, los artículos, las revisiones, pues tasas de complicaciones. Aquí les pongo un ejemplo, por ejemplo, de las complicaciones a largo plazo en el uso, en este caso, de reconstrucciones con implantes mamarios. En esta serie, el total de las complicaciones representan un 34% de los casos. Y bueno, pues las complicaciones más importantes o más frecuentes son infección, seroma, que, bueno, pues realmente los que nos dedicamos a esto pues son como que las complicaciones más comunes, contractura capsular,
problemas de perfusión tisular, que puede ser necrosis, desplazamientos de implante, y finalmente lo que decíamos, la necesidad de tener que quitar un implante. Ahora, todas estas complicaciones, como cualquier cirugía, se van a ver influidas por diferentes factores, ¿no? Que pueden ser desde, pues obviamente la edad de la paciente, las comorbilidades, el índice de masa corporal, el tabaquismo, que es un factor muy importante. Y bueno, muchas veces incluso el hecho de que hayan sido sometidas después de una mastectomía a algún tipo de terapia adyuvante, ¿no? Que pueda ser la quimioterapia, la radioterapia. Ok, bueno, aquí en mi serie de casos, específicamente con SEBIN, en los últimos 18 meses son 14 pacientes en las cuales se han realizado 19 reconstrucciones, es decir, en algunas de ellas pues se realizaron reconstrucciones de manera bilateral. De estas reconstrucciones, 9 han sido solamente con implante, 9 han sido dorsal ancho, bueno, un dorsal ancho con más implante, perdón, en 9 casos, y en uno de los casos un TRAM pediculado. De estos casos, las mastectomías han sido realizadas por cualquier tipo de cáncer en 11 de los 14 casos, de manera profiláctica en 2 casos y una mastitis severa en uno de estos casos. Las complicaciones que he tenido, que he observado en mi serie de pacientes han sido seromas importantes en 2 de ellos, que representan el 14%, problemas de perfusión tisular, que van desde zonas de isquemia hasta una necrosis más importante en uno de los casos, la cual requirió del uso de terapia VAC para poder mejorar las condiciones del tejido y que finalmente se corrigió y se pudo rescatar toda la reconstrucción de manera satisfactoria. Y lamentablemente el retiro de implante en 2 de los casos. Esto es un porcentaje pues, relativamente alto, que es un 14%, pero en uno de esos casos se trataba de una paciente con un tabaquismo muy, muy importante, muy intenso. Lamentablemente, híjole, es increíble que, bueno, pues sabemos que el tabaquismo pues es una adicción y como tal es muy difícil poder dejarla del todo. A veces las pacientes pues no nos dicen toda la verdad. Y es lamentable, pero las pacientes, aun cuando ya tienen un problema de cáncer que puede estar asociado como tal al tabaquismo, pues a pesar de ello siguen fumando, se van de alta, fuman al llegar a su casa, en el trayecto a su casa, y muchas veces no nos lo dicen, ¿no? A veces nos enteramos porque los familiares nos lo comentan, porque percibimos incluso el olor a tabaco. Y bueno, pues en una de las pacientes fue por un tabaquismo intenso que la paciente no suspendió en ningún momento, incluso cuando estaba cursando con una evolución no satisfactoria. Y en el otro caso es una paciente que tiene, bueno, actualmente se encuentra en estudio por, pues le están buscando alguna enfermedad autoinmune porque realmente ha tenido otro tipo de problemas osteoarticulares. De hecho, al momento de retirarle el implante también tuvo una fractura, bueno, tenía una fractura patológica en una de las costillas, lo cual hasta el momento pues no se ha podido determinar como tal alguna causa en específico. Y bueno, pues es así que tuve que retirar el implante y bueno, lo considero obviamente algo lo más pertinente porque pues de ver que las condiciones del el sitio receptor no son las adecuadas, pues es mejor retirar cualquier cuerpo extraño, cualquier material aloplástico para permitir que las condiciones mejoren. Y bueno, entonces si sumamos este tipo o el total de las complicaciones, podríamos decir que tuvimos complicaciones en un 36% de los casos, que realmente, bueno, va muy acorde, por ejemplo, con esta gráfica que les presentaba, en las cuales ellos tienen un 34%. Y bueno, vamos a revisar lo que comentábamos, específicamente los casos que tengo yo de reconstrucción mamaria con los implantes SEBIN. La mayoría de ellos, como ya vimos, se tratan de procedimientos combinados, tejido autólogo más implante. Vamos a empezar con el colgajo tipo TRAM, que es un colgajo pediculado en el cual nuestra área donadora va a ser en la zona abdominal. Vamos a tomar pues tanto piel, grasa y nuestro pedículo que va a depender del músculo recto abdominal, como podemos ver en la imagen, y el cual va a conservar
su pedículo, su perfusión a través del músculo recto, ¿no? Vamos a disecar o a realizar un túnel que va a ir hacia la mama a reconstruir, hacia la área receptora. Y bueno, vamos a ver un poco de ello. Aquí está, bueno, el marcaje prequirúrgico de nuestra paciente. Apenas se va a realizar la mastectomía, que va a ser una reconstrucción inmediata en este caso. Algunas imágenes de la reconstrucción. Aquí vemos, bueno, ya prácticamente toda la disección del colgajo. Vemos aquí el músculo recto completamente disecado. Y aquí, bueno, estamos presentando para la cámara el colgajo TRAM. Aquí, bueno, vemos lo que comentábamos. En este caso estamos disecando el pedículo. Estamos ahí presentando el pedículo del colgajo, que, bueno, va a depender de los vasos epigástricos profundos, inferiores profundos. Ahí mostramos como su trayecto hacia el músculo recto. Y en este otro video, en donde ya tenemos el colgajo completamente liberado, ya tunelizamos y lo estamos pasando hacia el área receptora, que en este caso es la mama izquierda. Ahí, bueno, lo estamos presentando. Es muy importante, obviamente, acomodar el tejido de la mejor manera, de acuerdo a las necesidades de la reconstrucción. Y es básico verificar que nuestro pedículo no está torcido, doblado, para que nuestro colgajo pues no tenga un problema de perfusión tisular, como comentábamos, que puede terminar incluso en una necrosis. Aquí están los resultados inmediatos. Vemos el área donadora completamente cerrada, con una neoumbilicoplastía. En estos casos es necesario reconstruir la pared abdominal, ya que estamos llevándonos parte de la misma, pues reconstruir con una malla. Bueno, no les agregué aquí alguna fotografía de lo mismo, pero se realiza una reconstrucción de la pared con una malla y vemos el colgajo TRAM ya en su sitio. En este caso, pueden ser las reconstrucciones con TRAM, con o sin implante. La ventaja de este tipo de reconstrucción es que nos brindan mayor volumen y es mucho más fácil igualar el volumen de la mama contralateral. En este caso, pues, será necesario en un segundo tiempo realizar una mastopexia contralateral, que generalmente las pacientes además es algo que solicitan. Están contentas con su resultado, pero dicen, bueno, ahora esta mama está bien en su lugar y la otra está, está muy baja, está caída, entonces ellas mismas solicitan el realizar la mastopexia. En algunos casos se puede realizar en el mismo tiempo, a veces es mejor esperar dependiendo de cada paciente. Y además algo muy importante, pues también tenemos que pensar, en mi caso, que me dedico solo a la práctica privada, pues en los costos, que algunas de estas pacientes tienen seguros de gastos médicos, pero muchas veces no les autorizan tocar el lado sano, porque si no las penalizan o incluso no les cubren la reconstrucción. Entonces, bueno, pues es válido y en muchos casos, perdón, es mejor considerarlo para una cirugía posterior. Sí. Bueno, aquí es parte de lo que les decía. Ahí podemos ver el colgajo y la reconstrucción terminada. Otro tipo de reconstrucción con tejido autólogo es el colgajo de músculo dorsal ancho, en el cual, bueno, nuestra área donadora es la espalda. Podemos ver en la imagen cómo, bueno, está remarcado el dorsal ancho, el tipo de incisión que generalmente se realiza, la tunelización, el paso del colgajo hacia la zona receptora y, bueno, en la segunda imagen o la imagen de la derecha podemos ver que se trata de una reconstrucción combinada en la cual hay un implante debajo de ese colgajo. Es mucho más común y es necesario generalmente en estos casos utilizar un implante como parte de la reconstrucción, ya que el colgajo dorsal ancho tiene un menor volumen si lo comparamos con el TRAM. Entonces, bueno, pues necesitamos un volumen extra que en este caso va a ser dado por el implante. Aquí vemos, bueno, en la primera imagen, la paciente ya en el quirófano, en la posición para comenzar cirugía, en este caso en decúbito lateral. El marcaje de nuestra incisión, nuestra isla cutánea. Y bueno, en la segunda imagen vemos ya el inicio de la disección de nuestro colgajo. Ya tenemos nuestra isla cutánea bien delimitada.
En la tercera imagen vemos que el músculo ya está también completamente listo y prácticamente pues, bueno, perdón, de hecho en la tercera imagen ya lo pasamos hacia el área receptora, perdón, que se trata también de la mama izquierda. Ahí lo tenemos ya presentado, el músculo, la isla cutánea y bueno, la pieza en este caso que fue una mastectomía con resección del complejo areola-pezón. Y bueno, aquí en este video podemos ver lo que les comentaba. Tenemos ya el área donadora, nuestro colgajo completamente disecado. Ahí, bueno, se observa el pedículo, el músculo, la isla cutánea y prácticamente la forma en la que vamos a pasar a través del túnel nuestro colgajo para poderlo llevar hacia el área receptora, que como decíamos en este caso se trata de la mama izquierda. Posteriormente, bueno, ya tenemos a nuestra paciente en decúbito dorsal, ya tenemos el colgajo listo, lo pasamos hacia nuestra área receptora y bueno, pues lo mismo, ¿no? Tenemos que acomodar nuestro colgajo de la mejor forma para poder dar pues la mejor protección, en este caso al implante, el mejor resultado en cuanto al contorno de la mama y bueno, siempre tomando en consideración la mama contralateral, que en este caso es una paciente que no necesitaba ni siquiera de alguna mastopexia porque era una paciente muy joven. Y bueno. Ok, perdón. Aquí tenemos lo mismo que comentábamos, un colgajo ya listo para, bueno, acomodado en el área receptora. En la segunda imagen podemos ver que el colgajo de hecho ya está, ya dimos algunos puntos de fijación para acomodarlo. Prácticamente lo único que nos hace falta es introducir el implante debajo de nuestro colgajo dorsal ancho. Y aquí tenía un video, pero no quiere correr. Pero bueno, la tercera imagen, ahí estoy presentando ya el implante listo para introducir por debajo de nuestra reconstrucción. Aquí está, este era el video. Y bueno, aquí está lo que les comentaba, ¿no? Tenemos ya nuestro colgajo en su sitio, ya dimos algunos puntos para que el colgajo no se desplace y además para proteger completamente el implante. Estamos introduciendo, perdón, el implante. Y bueno, pues finalmente con ello ganamos un mejor contorno, un mejor volumen y podemos tener un mejor resultado comparado con la mama contralateral. En la primera imagen vemos el resultado inmediato. En las siguientes imágenes tenemos el resultado de la paciente 3 meses después. Aquí, como les comentaba, es muy importante tener en cuenta que estas pacientes prácticamente todas van a requerir más de un procedimiento, ¿no? Específicamente en este caso, nuestro siguiente paso es realizar, bueno, yo lo que realizo en estas pacientes para mejorar aún más la simetría es realizar un poquito de lipoinyección para las zonas en donde falta un poquito más de volumen. Cuando hay que corregir alguna cicatriz lo podemos hacer. Y obviamente la corrección la reconstrucción del complejo areola-pezón. Aquí tenemos otra paciente, lo mismo una reconstrucción con colgajo dorsal ancho más implante. Este es el resultado inmediato y bueno, creo que podemos ver comparado con el lado sano una simetría bastante buena. Y en este caso realizamos también un aumento mamario contralateral para poder tener una mejor simetría. Este es un resultado a largo plazo. Esta es una paciente que llegó conmigo ya con una mastectomía bilateral de un buen tiempo. Es una de las pacientes que les comentaba increíblemente. Nunca fue informada acerca de la posibilidad de una reconstrucción mamaria, inmediata, que incluso en su caso era candidata para ello. Y bueno, pues esta es una reconstrucción con un colgajo dorsal ancho bilateral más implante. Nos falta con ella, pues lo mismo, todavía habría que hacer un poquito de lipoinyección para mejorar la simetría, las zonas donde falta un poquitito de volumen y el complejo areola-pezón, que algunas veces, bueno, por lo menos en mi práctica me pasa que las pacientes han pasado por un proceso tan traumático, bueno, tanto todo el proceso del cáncer, la mastectomía, en casos como este, en el cual fue una reconstrucción tardía, etcétera, a veces están tan contentas ya como se ven,
que prefieren esperar antes de hacer algo más, ¿no? La reconstrucción del complejo areola-pezón puede ser de manera quirúrgica, colgajos locales, injertos, o puede ser incluso con tatuajes, ¿no? Existen actualmente muy buenas técnicas para poder realizar tatuajes y tener resultados muy buenos y que, bueno, para algunas pacientes es la mejor opción porque no quieren saber, por lo menos en un rato, de ninguna otra cosa que tenga que ver con quirófano o con procedimientos quirúrgicos por menores que sean. En el caso de la espalda, que bueno, pues hay que hacer igual alguna corrección de los excesos cutáneos laterales, compensar esas zonas, pero realmente pues son pacientes que no tienen mayor problema y no tienen un impacto real en su vida cotidiana. Al contrario, realmente se muestran contentas y como les decía, pues la autoestima y la confianza que tienen para poderse mostrar es bastante, bastante importante. Y bueno, aquí vemos un video de la misma paciente. Y bueno, la misma paciente la que estamos viendo en el video. Y listo. Bueno, eso es lo referente bueno, el tema y los casos que les quería. Muchísimas gracias, Naim. Hasta aquí están tus casos. Estamos aquí viendo que hay un interés muy grande. Empezamos con las preguntas, si nos permites. Sí, claro, por favor, adelante. Antes que nada, recuerdo que todo acto de reconstrucción corporal o facial está limitado al pues, eje de los cirujanos y las cirujanas plásticos, estéticos, reconstructivos certificados y que son exclusivamente dominio de quienes allá, como lo han visto, estudiado, practicado y tienen los conceptos para no solamente ofrecer el mejor resultado, pero dentro del mejor concepto de seguridad para la paciente. No se trata de corregir y arriesgar con una cirugía la morbilidad o causar más iatrogenia, que ya el daño inicial de la pues, mastectomía, ¿no? Muchísimas gracias, doctor Naim, por ilustrarnos. Nos pregunta un colega tuyo y saludamos aquí. El colgajo más implante, tú colocas primero un implante prepectoral y si el implante compromete la vascularidad del colgajo, ¿cómo atiendes ese balance entre colgajo más implante? Sí, bueno, la verdad es que o bueno, como cualquier caso, ¿no? Hay que individualizar. En el caso del dorsal ancho, depende de la seguridad también que me dé como tal el colgajo cutáneo que dejan los oncólogos. Teóricamente, el colgajo dorsal ancho, disecando bien el músculo, nos da una cobertura suficiente y adecuada. Pero hay veces, la verdad es que prefiero, si los colgajos son muy delgados y tengo, aunque yo obviamente procuro, pues si veo alguna zona isquémica, incluyendo la parte del músculo, resecarla en su momento para no tener ningún problema de necrosis, seromas, etcétera. Hay casos en los que sí levanto el pectoral y entonces coloco el implante de manera retropectoral, como si fuera un plano dual, pero en este caso pues obviamente va a ir por debajo del colgajo. Como decía, esto depende de cada caso, ¿no? Se puede, claro, colocar el implante de manera prepectoral, ya que el colgajo dorsal, pues si está bien disecado, nos va a cubrir completamente el implante. Y yo no utilizo volúmenes grandes, o sea, en procedimientos combinados, como son dorsal ancho y tram, no utilizo volúmenes grandes. Yo en general, no, bueno, no se los puse aquí, pero los volúmenes que yo manejo, en los casos más grandes han sido 450 mililitros, pero en promedio estaríamos hablando de 300 a 400 mililitros. Eso es algo muy importante. Sí, está descrito que, de hecho, el utilizar un implante en una reconstrucción con tejido autólogo, pues nos puede incrementar la tasa de complicaciones precisamente por el volumen y la compresión o la presión sobre la vascularidad que puede producir el implante. Entonces, eso es muy importante a tener en cuenta para evitar este tipo de problemas. Pero bueno, sí, definitivamente creo que escogiendo un volumen adecuado, realmente yo no he tenido algún problema que yo le haya podido adjudicar al volumen del implante o a la presencia del implante. Perfecto.
Hablando de cirugías híbridas, doctor, eh, ¿recurres a veces en la reconstrucción al uso de la grasa? Sí, como les comentaba, generalmente lo dejo para los tiempos posteriores. Es muy raro que yo realice lipoinyección en la primera cirugía. La verdad es que muchas veces, en primer lugar, porque pues tanto la parte de los oncólogos, que es la preservación de la piel, el colgajo cutáneo, ¿no? De lo que queda de la mama, pues está lo suficientemente traumatizado como para todavía agregar el factor de una lipoinyección, ¿no? Y en el caso del colgajo, pues la verdad es que es muy importante cuidar la vascularidad del mismo, entonces también no me gusta manipularlo con algún procedimiento extra y pues bueno, que puede ser comprometer la irrigación o incluso pues la pérdida del colgajo. Muy bien. Eh, ¿Cuál es para ti un timing perfecto si tuvieras que decir de la descripción de los libros después de una mastectomía, después de una remisión, obviamente, de síntomas de la enfermedad? ¿Cuáles son los tiempos ideales que tú recomiendas para una paciente que se quiere reconstruir desde la primera cirugía hasta la reconstrucción final y quizás el tatuaje o la micropigmentación, que fue uno de los temas que aquí mostramos hace unas semanas? Sí. Yo creo que igual va a depender mucho de cada caso. O sea, desde la reconstrucción inmediata en las pacientes que realmente sean candidatas, es muy importante aquí la comunicación con los oncólogos, los oncocirujanos, ¿no? Recordemos que pues es un padecimiento y por lo tanto es un equipo multidisciplinario, ¿no? Y que se tiene, o como se tiene que trabajar. Siempre hay que estar en perfecta comunicación con ellos. Digo, muchas veces los oncólogos pecan de optimistas, tanto en el decir, no, bueno, yo creo que esta paciente no va a necesitar, etcétera, ninguna terapia adyuvante, pero realmente sí es muy importante hacer una revisión pues completa del caso. Y por otro lado, pues lo mismo, en el caso de la reconstrucción mamaria inmediata, que son la mayoría de mis pacientes, pues estoy presente en la cirugía y eso me permite ver, bueno, cómo fueron tratados los tejidos, incluso intervenir y decidir, ¿no? Qué tanto es conveniente hacer. Pero bueno, obviamente lo que decíamos, en general, yo a la mayoría de las pacientes prefiero esperar, salvo para hacer un aumento contralateral o en uno de los casos, que bueno, no se los plasmé como tal, pero en el cual hice una reducción mamaria, porque tenía un volumen bastante considerable, es dedicarse en mi experiencia a la mama a reconstruir, valorando cada caso. Y bueno, dejar un intervalo, dependiendo de la evolución que tenga la paciente, por lo menos de 3 meses, en mi caso 3 meses a 6 meses antes de hacer otro procedimiento. Y como les decía, ¿no? La parte del complejo areola-pezón generalmente es una de las últimas cosas que puede ser realizada más o menos en ese tiempo posterior a la reconstrucción. Muy bien, muy claro. Y muchísimas gracias, obviamente individualizando que hay de pacientes y pacientes tiempos, economías que lo permiten o no, seguros que autorizan o no, que interfieren en ese plan quirúrgico. Muchas preguntas más, hasta de dermatólogos curiosos de que los aclares y aprendices de ese tema para que tú les ilustres con tu recomendación, no para que lo hagan, obviamente, pero para que lo recomiendan a sus pacientes. Claro. Nos preguntan aquí dos preguntas cortas y dos largas. Paciente con tosis y cirugía conservadora, ¿cuál sería tu plan? Y segundo, el tiempo de recambio de esos implantes de Sebin anatómicos o de otro modelo. Sí. Pues lo que comentaba previamente, sí es muy, muy común que las pacientes tengan pues alguna, no necesariamente alteración o la necesidad de tocar la mama contralateral. Lo mismo, creo que es importante individualizar cada caso, específicamente hablando de la tosis mamaria. Mm, yo prefiero en la mayoría de los casos esperar para ver realmente cuál es el resultado que vamos a tener en la mama reconstruida. Porque
vamos además a tener, no considerado como complicación, pero podemos tener cambios en los meses subsecuentes a la reconstrucción. Por ejemplo, bueno, claro, algunos cambios en la posición durante la reconstrucción y en los primeros días y semanas vamos a tener pues una mama inflamada, edematizada, que además se va a mantener pues como muy inmóvil, por así llamarlo, en su sitio. Pero con el paso de las semanas y los primeros meses vamos a observar en muchos de esos casos alguna disminución de volumen que ello puede responder a algo de necrosis grasa, atrofia de los músculos, obviamente la desinflamación. Y bueno, pues muchas veces posterior a la evolución y la recuperación de la paciente, que exista un poquito de caída, por así decirlo, natural de esa reconstrucción, lo cual además va bastante bien porque hace que esa mama reconstruida se vea mucho más natural. Así que bueno, es muchas veces conveniente esperar para realmente realizar una mastopexia y sobre todo si se va a utilizar un implante en esa mastopexia. Hay pacientes en las cuales pues a veces el resultado puede ser más predecible. Por ejemplo, la paciente que les presentaba, ¿no? En la cual ella lo que quiere es un aumento mamario, que no tiene realmente una tosis, no tiene ningún problema en la otra mama, solamente quiere aumentar el volumen. Bueno, pues creo que es mucho más fácil y más predecible el resultado que podamos tener si hacemos ambas cirugías durante el primer tiempo. Y algo bueno que, por ejemplo, aquí en el caso de Cancún y en las ciudades en donde tenemos pacientes que nos visitan como turismo médico, es que algunas veces ni siquiera tienen como la posibilidad de poder regresar, ¿no? O no es tan sencillo que puedan regresar para tener una cirugía, por ejemplo, de una mastopexia o una reducción en otro tiempo quirúrgico. Claro que eso no debe ser el factor más importante. O sea, yo sí prefiero decirle a mis pacientes, pues, o sea, lo siento, no eres candidata a tocar la otra mama en este momento, no es la mejor opción, prefiero que regreses e incluso, pues, arriesgarme a que esa paciente pues, no pueda volver conmigo para realizar el procedimiento de la otra mama, pero si es lo mejor esperar, pues tenemos que ser muy claros y creo que muy honestos con nosotros y con los pacientes pues, para evitar tener malos resultados, inconformidades o no cumplir con las expectativas que a veces no son las mejores y las más realistas por parte de las pacientes. Muchísimas gracias. Hay dos preguntas más muy interesantes. El doctor León Neumann es pues uno de los dermatólogos y decanos más reconocidos en el país. Se llama aprendiz de dermatología. No es cirujano plástico, no es oncólogo, lo precisa en su pregunta, pero es papá de 3 hijas y ha visto muchas pacientes a lo largo de su larga vida como dermatólogo. Te pregunta si hay riesgos de recurrencia y qué tanto lo hay en cáncer de mama, y si al hacer una reconstrucción inmediata implica esperar o no un reporte de patología negativo y por cuánto tiempo. Y después hay una pregunta de un cirujano oncólogo de Mérida para ti. Ok. Realmente, la verdad es que personalmente yo sí trabajo de manera conjunta con el equipo de oncología. O sea, creo que ahí sí, zapatero a sus zapatos. Entonces, la planeación quirúrgica desde antes de tocar a las pacientes, el decidir si son candidatas o no a una reconstrucción inmediata, si es mejor esperar, etcétera. Eso creo que es algo básico en este tipo de padecimientos. Y bueno, por ahí, de hecho creo que no contesté la pregunta anterior, tenía dos preguntas, la El doctora, recambio. que es el recambio, ¿no? Digo, teóricamente sabemos que hoy en día pues, las mejores marcas como Sevin ofrecen una garantía de por vida en la calidad, ¿no? En la integridad de su producto. Pero pues obviamente depende de cada paciente. La verdad es que yo actualmente lo que les digo a mis pacientes es eso, no es como que te tengas que cambiar tus implantes en 10 años, en 5, en 15. Va a depender como cualquier mujer de pues, tus revisiones, ¿no? Tienes en este caso una reconstrucción o si se trata de un tema estético, pues tienes que tener tus revisiones tanto del tema de la reconstrucción en este caso, como en las pacientes oncológicas, pues el tener sus seguimientos de manera adecuada para evitar justamente tocando el otro tema, pues que exista una recidiva, ¿no? En el caso de mis pacientes, afortunadamente no he tenido ningún caso en el cual haya una recidiva después de una reconstrucción. Y bueno, pues creo que eso es básicamente
algo que se logra, pues, como decía, trabajando de manera conjunta con los oncólogos. O sea, nosotros nos encargamos de la parte reconstructiva y el decidir si es o no el mejor momento de realizarlo, qué tipo de reconstrucción, etcétera. Pero la parte oncológica, pues, literalmente es la parte vital, ¿no? Para el manejo de estas pacientes. Excelente, Nain. Te agradezco muchísimo la prontitud y exactitud en tus respuestas. Última pregunta de tu colega de cirujano oncólogo de Mérida. Saludos hasta la bella Mérida. ¿Qué experiencia has tenido en pacientes con implantes en reconstrucción inmediata que deben de seguir recibiendo, perdón, radiación, o tú prefieres de inmediato, como lo mencionas, trabajando con el onco, que complete su tratamiento y después reconstruir? Sí, la verdad es que cuando es un hecho o las probabilidades son muy altas de que la paciente requiera de radioterapia, prefiero hacer una reconstrucción tardía, ¿no? Diferir el procedimiento, porque sabemos que la radioterapia realmente impacta de manera muy importante también los tejidos sanos y en este caso la piel o el colgajo que nosotros utilicemos. Ahora, cuando las posibilidades realmente son muy bajas y lo mismo discutiendo el caso, lo más probable es que no sea necesario dar ninguna terapia adyuvante o es muy, muy, muy difícil que se llegue o se necesite llevar a esa paciente a radioterapia. Sí considero la reconstrucción, pero en esos casos definitivamente hay que hacer un procedimiento combinado. Si de por sí, como decíamos, la tasa de complicaciones inmediatas y tener que incluso retirar un implante es mucho más alta en las pacientes en las cuales se realiza un procedimiento solo con un material aeroplástico, solo con un implante, pues en el caso de que reciban una radioterapia, las posibilidades son mucho más altas, ¿no? Entonces, cuando existe ya por lo menos un tejido adicional, la protección extra que está dando la reconstrucción con tejido autólogo, pues eso hace que las posibilidades de que tengamos que retirar un implante sean mucho menores. Excelente. Pues yo creo que con eso vamos a dar por concluida esa sesión. Quiero concluir diciendo que primero, antes que nada, gracias por tu confianza, gracias por compartir videos, gracias por compartir casos, gracias por compartir ciencia. ¿A quién lo puede hacer cirujano plástico o quién lo puede recomendar y conocer mejor? Todos somos finalmente, hombres como mujeres, un día también pacientes potenciales, hijos, esposos, esposas, primos, familiares o jefes de gente que puede padecer ese tipo de enfermedades que, recordemos, como lo dijiste a la entrada, es de las más prevalentes y menos atendidas en la parte reconstructiva por 1000 temas. México es una tierra fértil en labio y paladar hendido, en reconstrucción mamaria, dos de las grandes cirugías reconstructivas que tú sabes hacer y aprendiste y perfeccionaste a lo largo de esos años desde que egresaste. Te agradezco muchísimo y me gustaría una frase de conclusión de tu parte. Existen en el mes que entra, lo verás por parte de Auvernia y muchas otras empresas. Pues muchas iniciativas, nos sumaremos a algunas fundaciones, haremos relacionado directa e indirectamente al tema de cáncer, toda una campaña de concientización dentro de nuestros propios empleados, el entorno inmediato y también de nuestros clientes y amigos médicos para que permee hasta a los pacientes. ¿Qué dirías sobre ese tema, dónde estamos y a dónde va, a dónde evolucionará la reconstrucción mamaria para ti en los próximos años? Un poco de imagenología asistida, prótesis diferentes. ¿Cuál es un poco de futurología, según tu opinión, Nain? Pues bueno, en primer lugar, esperamos y creo que las estadísticas apuntan a que obviamente cada vez la concientización permita que más pacientes tengan acceso a una reconstrucción mamaria. Lamentablemente en países como el nuestro, pues el tema económico es un factor importante, pues el tema del nivel educacional, ¿no? Incluso pues el nivel socioeconómico impactan de manera importante. Pero bueno, creo que se ha ido logrando avanzar en el tema o en el ámbito privado, pues afortunadamente con el mayor acceso cada vez a los seguros de gastos médicos, pues se puede también como que abarcar mayor parte de la población. Y bueno, pues realmente la reconstrucción mamaria, como toda la cirugía reconstructiva, incluso la cirugía estética, pues se encuentra en una constante evolución.
el hecho de que tengamos unos implantes de mucho mejor calidad, de una mejor textura, de una, pues tal cual, al tacto, mucho más naturales y que tienen una mejor respuesta a largo plazo, pues eso creo que es bastante bueno porque como decíamos, ya las pacientes incluso no tienen que estar preocupadas porque en determinado tiempo tienen que someterse a otra cirugía, tienen que cambiar ese implante, etcétera. Creo que, pues, como todo, ¿no? Tenemos avances importantes y, pues, digo, sinceramente no sé qué nos depare el futuro en cuanto a los implantes mamarios. Ya veremos definitivamente, obviamente, una mejor calidad, mejores resultados, menos complicaciones. Y bueno, por su parte, pues igual las técnicas quirúrgicas que pues continúan perfeccionándose para tener también mejores resultados. Y creo que lo más importante, específicamente en el caso de reconstrucción mamaria, que pues como decíamos, se debe a mastectomías en su mayoría por cáncer de mama, pues el hecho de que las detecciones puedan ser mucho más oportunas y pues con ello el tipo de cirugías menos agresivas, mejor pronóstico y por lo tanto mejores resultados. Excelente, pues te agradecemos muchísimo y muchas felicidades. Felicidades por parte de colegas tuyos, de la Gracias. misma o de otras especialidades, siempre pues muy orgullosos de ver el nivel de cirugía plástica, reconstructiva y estética que tenemos en México, desde las mejores escuelas y con los mejores fellows y práctica que permite llegar a ese nivel de dominio que nunca deja uno de aprender y seguramente pues será complementario a los temas de tatuaje y otros temas que tendremos. Estén atentos en el mes de octubre de muchas actividades que tendremos y demás charlas sobre el tema, hasta testimonios de doctoras y doctores que han sido pacientes de esa misma enfermedad, en ese caso mujeres, pero pueden ser hombres con cáncer de piel. Así que no dejemos de ser nunca parte de la solución y a veces parte de los pacientes que reciben esos tratamientos, aunque seamos, en tu caso, propios médicos. Te agradecemos muchísimo, Naín. Terminamos esa sesión del día de hoy. Carlos nos va a enseñar, antes de despedirnos, la agenda de la semana que entra. Estaremos con una colega tuya, dermatopediatra. Hablaremos de depilación en pediatría, mitos y realidades. Hablaremos con una dermatóloga de la Ciudad de México. Será el 1 de septiembre a las 8 de la noche con Tania Padilla. Me dará mucho gusto recibirla por primera vez, al igual que tú hoy, y espero no la última vez en Online Virtual Education, un programa incluyente, variado, multiespecialistas, respetando el campo de cada quien, trabajando, como lo dijiste, en un modelo colaborativo, nutrirnos, respetar el campo, zapatero tus zapatos, pero sobre todo reconocer sus límites al momento de dar un diagnóstico o de proponer un tratamiento. Muchísimas gracias de nuevo, Nain, por eso. Recordemos que esta plática en vivo estará disponible en Online Virtual Education, en la replicación, en su replay, en Auvernia Oficial. Ya somos 5,000, más de 5,000 seguidores médicos en el canal de YouTube. También en Instagram nos pueden seguir, Auvernia Oficial, en Facebook y en el canal de blog de podcast de Spotify. Muchísimas gracias, buenas noches a todos y a todas. Gracias, doctor Neumann, me dio gusto verte conectado. Gracias a los médicos y a las doctoras y los doctores conectados. Seguramente habrá mucha repetición de ese tema que lo merece y nos interesa. De primera mano, si somos pacientes, y de segunda mano, si tenemos gente cercana, y todos lo tenemos, que tienen eso. Doctor Narváez, muchísimas gracias por tu presencia y tu saludo en el chat. Gracias, Nain, lo aprecio mucho. Saludos en Cancún, es tarde por allá. Que descanses, son días Gracias a largos y ti, sabemos que te gracias a ti alargamos por, el día aún más, así sí, que lo apreciamos de corazón. Muy buenas gracias por la noches invitación, por la oportunidad y pues buenas noches y gracias a todos. y gracias por tu confianza en Sevin. Desde Francia te agradecen hacer historia de este lado del mundo con Gracias. tus manos, implantes franceses. Gracias, muy buenas noches. Hasta luego a todas y a todos. Chao, chao. Hasta luego, bye.